Seguimos abordando enigmas de la historia y, por extensión, misterios relacionados con culturas antiguas. ¿Quién descubrió América? ¿Fueron los navegantes vikingos, los chinos, los españoles? Tal vez, mucho antes que ellos llegaron a tierras americanas, nada menos que los egipcios. Para abordar este singular tema nos acompaña esta noche el egiptólogo e historiador, el profesor José de Alberto García. Verdaderamente, el verdadero descubridor, entre comillas, lo de descubridor fue Américo Vespucio. Luego, los predecesores de ellos fueron exploradores como Cristóbal Colón y compañía, pero eso de descubridores queda un tanto mal, y sobre todo cuando la gente que vive en América dice: a nosotros nadie nos descubrió, ya vivíamos aquí, ¿verdad? Quizás esa expresión está mal utilizada. José Alberto, profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Gracias. En cualquier caso, uno piensa, claro, si resulta que hay noruegos de épocas remotas que dicen que con papiros ya podrían llegar a viajar desde África a América, es posible, digo yo, es posible como hipótesis, ¿no?, que los egipcios fueran los primeros pobladores, los primeros que, entre comillas, descubrieron esa América de Cristóbal Colón o de Américo Vespucio. De momento, Pedro, no tenemos pruebas fehacientes para decir sí o no, pero sí que tenemos muchas evidencias, Pedro, en que algo ocurrió. Y si me lo permites, vamos a empezar por una cosa que conoce todo el mundo y todo el mundo lo puede consultar con el ordenador, que es el mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis, que está en el Museo de Topkapi en Turquía, se hizo en la vertical de la meseta de Giza, ya no quiero decir de la pirámide, en la vertical de la meseta de Giza a 40.000 kilómetros de altitud, o sea, como están algunos de nuestros satélites, y se ve perfectamente la silueta del continente americano, de Norteamérica y Sudamérica, se ve perfectamente en este mapa. A ver, este mapa, la verdad es también que nadie sabe la antigüedad exacta que tiene. Se habla de muchas hipótesis y tal, pero nadie sabe. Lo que sí sabemos es que, en cualquier caso, en ninguna de las antigüedades que se dice, nadie podía estar por encima de esta vertical a esta altura. Pero el mapa está allí. ¿De qué tiempo tiene? ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, estamos hablando de varias de esto. Hay algunos que dicen que Piri Reis hizo el mapa más o menos en el año 900, 1200, nadie se pone de acuerdo, pero lo que parece más plausible es que Piri Reis encontró ese mapa, que precisamente está hecho sobre una piel de gacela, y no se sabe quién o cómo lo encontró. Piri Reis encontró un mapa. Sí. ¿Encontró un mapa que hablaba de cómo se navegaba en aquella época, o encontró un mapa que se mostraba cómo estaban los continentes establecidos, que nadie podía llegar a dibujarlo en aquella época? Estás hablando de tiempos atrás. Piri Reis, me hablas de entre 900 y 1200. Exacto. O sea, que el mapa ese venía de muchísimo tiempo antes. De siglos anteriores. Muchísimo antes. ¿Cómo esa gente podían dibujar de siglos anteriores desde el cielo un mapa? Exacto. Cuando, en cualquier caso, no se había descubierto aún el continente americano, porque lo descubrió Colón muy posteriormente. O sea, en cualquier caso, sea como sea, la hipótesis, cuando Piri Reis lo descubrió, no se conocía aún Norteamérica. Y dicen que precisamente Cristóbal Colón se inspiró en este mapa para encontrar este continente. Profesor, ¿qué sabemos de los sistemas de navegación de los egipcios? Bueno, esto es fantástico, porque aquí también es una hipótesis que nadie puede asegurar, pero sí hay pruebas. Mira, precisamente Thor Heyerdahl hizo un barco de papiro que le llamó es el noruego que estábamos comentando antes. Kon-Tiki, perdón, el barco le llamó Kon-Tiki, y hizo la travesía del Atlántico hasta América. Y este barco de papiro se puede ver en nuestras tierras, en España, concretamente en el pueblo de Tenerife, en la isla de Tenerife, en Güímar. Tiene un museo allí, junto precisamente a las pirámides de Güímar, que tampoco sabemos aquellas pirámides quién las hizo. No, pirámides muy parecidas o semejantes a las de
Las civilizaciones precolombinas, por ejemplo, son las egipcias. Exacto. Por eso uno piensa, ¿cómo puede ser que en Canarias, bueno. en Egipto y en la civilización precolombina Muy se bueno. construyera de la misma manera y no hay otros puntos en el mundo, ni más pirámides, Exacto, que sepamos? Pedro, ¿O sí? exacto. Hombre, sí, hay una pirámide muy famosa que es la mayor del mundo, que está en China, que los chinos se han cuidado mucho de cubrirla de vegetación para disimularla, pero está allí. Pero una prueba que pueden hacer nuestros televidentes y que además les invito es a trazar una línea, no desde Egipto, sino desde la meseta de Egipto, o sea que es el paralelo 31 norte, trazar una línea recta sobre este paralelo y verán que este paralelo pasa por encima de las Islas Canarias, pasa por las Islas Canarias y va hasta América. Entonces, no podemos descartar que aquellas gentes que además estaban súper evolucionadas en cuanto a cultura, incluso yo estoy hablando de unos cartuchos que están en Abidos, que se pueden ver unos grabados que son igual que los helicópteros que nosotros conocemos. Una cultura que era sumamente evolucionada, ¿por qué no? Además que ellos, el único sistema de transporte era el Nilo, eran barcos. Entonces, ¿por qué no podían también haber hecho un barco suficientemente grande para hacer lo mismo que hizo Thor Heyerdahl, de traspasar el Atlántico y entonces instaurar, lógicamente, sus principios de culto a los dioses en formas tetraédricas, en formas piramidales? ¿Por qué no? Claro que sí. Porque si no, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que aquella gente en América tuviese estos conceptos, estos principios de construir pirámides para evocar a sus dioses? No tiene sentido. Tiene que ser con un principio, ¿no? Y a mí me gustaría mucho pensar y aceptar que realmente hubo una influencia, sin duda, una influencia que nosotros en este momento desconocemos, pero que hubo una influencia, Pedro, muy seria de la cultura egipcia en cuanto a América, en cuanto al continente americano. Con José de Alberto García, profesor y maestro, que hoy nos enseña un día más que los egipcios de verdad han sido una de las cunas de la humanidad, no solamente en conocimiento, sino también en formas y estructuras. José de Alberto, mil gracias. A vosotros, es un placer estar en vuestro programa. Gracias igualmente, José. Gracias.